Buenas a todos. Mi nombre es Franklin Núñez Cabrera. Soy egresado de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente estoy cursando la materia de Análisis Real 2 en la Maestría de Matemáticas para Educadores, impartida por el maestro Juan Toribio Milani. Bien, hoy estaremos viendo la demostración del teorema de cambio de variable para integrales de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Además, estaremos viendo el cálculo de volumen mediante cambio de variable en integrales múltiples. Comencemos. Bien, ahora presentaremos el contenido de este video. Dentro del contenido de este video tenemos presentar los métodos y estrategias de enseñanza, los objetivos a lograr con este video. También realizaremos una demostración del teorema de cambio de variable de integrales en coordenadas cartesianas a integrales en coordenadas esféricas. Realizaremos ejercicios propuestos en los cuales aplicaremos la fórmula antes demostrada. Concluiremos el tema haciendo énfasis en los objetivos alcanzados. Presentaremos una frase reflexiva que nos deje una enseñanza y presentaremos los recursos y bibliografía necesaria para concebir este video. Ahora presentaremos los métodos y estrategias de enseñanza. Dentro de los métodos y estrategias de enseñanza, utilizaremos un método expositivo demostrativo, donde mediante la implementación de ejercicios estratégicos obtengamos las competencias necesarias para comprender el tema. Continuamos ahora presentando los objetivos. Dentro de los objetivos tenemos los objetivos generales y los objetivos en específicos. Los objetivos generales de este video serán demostrar de manera detallada la forma de resolver integrales cambiando su coordenada cartesiana a coordenadas esféricas, además de calcular el volumen de figuras mediante la integración. Y en cuanto a los objetivos en específicos, tenemos como prioridad demostrar el teorema de cambio de variable para integrales de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, utilizar este teorema de cambio de variable para resolver integrales triples y por último, calcular volumen de cuerpo limitado. Bien, ahora estaremos haciendo la demostración del teorema de cambio de variable de integrales en coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Tenemos el siguiente gráfico en 3 dimensiones, donde tenemos un rayo que sale desde el origen, el cual llamaremos ρ, el cual cae perpendicularmente al piso formando un triángulo. Entonces tenemos que desde ρ hasta z se nos forma un ángulo. A este ángulo lo llamaremos π. Y entonces tenemos puntos al final del rayo ρ. A este punto lo llamaremos P con su componente X, Y y Z. Y debajo tenemos otro punto, el cual su componente será X, y la componente Z será igual a 0 debido a que está en el suelo. A esta longitud la llamaremos Z debido a que es paralela al eje Z. Además, vemos que tenemos otro triángulo acá, donde el ángulo que va desde el eje X hasta esta componente que hemos llamado eje, se nos forma un ángulo θ, donde esta componente de aquí la llamaremos Y debido a que es paralela al eje Y, y esta componente de aquí
la llamaremos X debido a que es paralela al eje X. Entonces, ya teniendo esta construcción geométrica, procedemos a obtener las relaciones. Bien, si tenemos el plano XY, vemos que en el plano XY se nos forma un triángulo. Si quisiéramos obtener el coseno de teta en este triángulo, sabemos que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces decimos que para el triángulo en el plano XY, el coseno de teta será igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y despejando la X, tenemos que X será igual a R por el coseno de teta. A esto llamaremos ecuación 1. Bien, y si quisiéramos obtener el seno de teta, sabemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Tenemos que el seno de teta será igual al cateto opuesto, que es Y, y la hipotenusa, que sería R. Por ende, Y será igual a R por seno de teta. Esto llamaremos ecuación 2. Y sabemos que teta estará entre un alfa, que será el mínimo, y un beta, que será el máximo. Y que la resta entre beta menos alfa debe ser mayor que 0 y menor que 2pi. Esos serían sus límites, sabiendo que teta se mueve alrededor de este plano, por ende su límite sería 2pi. Y para el triángulo en R3, en el espacio, tenemos que, si queramos obtener las relaciones, sabemos que tenemos un ángulo phi, el cual es este mismo que se proyecta. Entonces, si quisiéramos obtener el coseno de phi, sabemos que sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tenemos que coseno de phi será igual al cateto adyacente, que es z, sobre la hipotenusa, que sería ρ. Despejando a teta, tenemos que z es igual a ρ por coseno de phi. Y si quisiéramos obtener el seno, sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y tenemos que el seno de phi es igual a r sobre ρ. Y despejando a r, tenemos que r es igual a ρ por seno de phi. Y tenemos que phi se mueve entre un ángulo que llamaremos epsilon y un ángulo que llamaremos delta, donde sabemos que la diferencia entre delta y epsilon debe de estar entre pi y 0. Por ende, debe ser mayor que 0 y menor que phi, porque sabemos que el ángulo phi se mueve en esta dirección y alcanzaría un máximo en pi. Y teta alcanzaría un máximo en 2pi. Bien, ahora lo que haremos es sustituir r, que es igual a ρ por el seno de phi, en la que llamamos ecuación 1 y ecuación 2. Tenemos que la ecuación 1 dice que x es igual a r por el coseno de teta. Sustituyendo, tenemos que x será igual a ρ por el seno de phi por el coseno de teta. Y tenemos la ecuación 2, que era igual a y r por el seno de teta. Sustituyendo, tenemos que y será igual
a rho por el seno de phi por el seno de teta. Y de esta manera ahora tendríamos un nuevo sistema de coordenadas esféricas, donde las componentes esféricas serían rho, teta y phi, donde si quisiéramos cambiar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, tendríamos que para x sería igual a rho por el seno de phi por el coseno de teta, para y sería igual a rho por el seno de phi por el seno de teta, y z sería igual a rho por el coseno de phi. Ahora bien, queremos ver cómo podemos utilizar esto para cambiar de un sistema de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Y para resolver integrales triples en coordenadas cartesianas y llevarlas a coordenadas esféricas, debemos utilizar el teorema de cambio de variable. Para esto debemos recordar que si tenemos una transformación lineal u, v, w, la cual es igual a x, y, z y es invertible, es decir, que es continua y diferenciable, y sabiendo esto, cuando nos dice que es invertible, esto nos quiere decir que podemos pasar de un plano, un ejemplo del plano cartesiano, pasar a un plano esférico. Esto nos dará como resultado que si tenemos la integral triple de la región E de f de x, y, z por el diferencial de b, esto será igual a la integral triple en la región S de f de u, de b, de w por el valor absoluto del jacobiano de u, b, w por el diferencial de b. Entonces, ahora lo que queremos hacer es pasar de un sistema de coordenada a otro sistema de coordenada. En este caso, ¿cómo pasamos de sistema de coordenadas cartesianas a un sistema de coordenadas esféricas? Para eso, primeramente, lo que debemos hacer es calcular el jacobiano. Y sabemos que si tenemos el jacobiano de u, v, w, este será igual a la derivada parcial de x, y, z respecto de u, v, w. Para esto, sabemos que si queremos calcularlo, lo que diríamos es la derivada parcial de x respecto de u, la derivada parcial de x respecto de b y la derivada parcial de x respecto de w, donde la derivada parcial de y respecto de u, la derivada parcial de y respecto de b y la derivada parcial de y respecto de w. Y en la tercera fila, la derivada parcial de z respecto de u, la derivada parcial de z respecto de b y la derivada parcial de z respecto de w. Bien, ahora si deseamos obtener el jacobiano para las coordenadas esféricas, sabiendo que calculamos el jacobiano y obtuvimos que es igual a esta expresión, tenemos que si x es igual a rho por el seno de phi por el coseno de teta, y que es igual a rho por el seno de phi por el seno de teta, y z que es igual a rho por el coseno de teta. Esto lo habíamos calculado anteriormente. Entonces lo que debemos hacer es encontrar cada una de estas derivadas parciales. Bien, tenemos que la derivada parcial de x respecto de rho, si tenemos que x es igual a rho por el seno de phi por el coseno de teta y queremos encontrar su derivada parcial respecto de rho, sabemos que rho sería la variable y seno de phi por coseno de teta sería la constante, y sabemos que la derivada de una constante por una variable es igual a la constante. Tendríamos como resultado seno de phi por el coseno de teta. Bien,
Entonces, la derivada parcial de x con respecto de teta sería lo mismo. Esta parte sería una constante, simplemente tendríamos que encontrar la derivada de coseno de teta. Y la derivada de coseno de teta es igual a menos seno de teta y obtendríamos esta expresión como el resultado. Bien, continuando, la derivada parcial de x con respecto de phi. Ahora estas dos serían constantes y esta sería la variable. Y la derivada del seno de phi es igual al coseno de phi. Y obtendríamos esta expresión como resultado. Continuando con la segunda fila, tenemos que la derivada parcial, nos piden la derivada parcial de y con respecto de ρ. Tendríamos que esta sería la constante y esta la variable. Obtendríamos como resultado seno de phi por el seno de teta. Bien, continuando, la derivada parcial de y con respecto de teta, tendríamos que esta parte, ρ, por el seno de phi, sería constante y el seno de teta sería la variable. Y la derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable. En este caso, seno de teta, su derivada sería igual a coseno de teta. Y obtendríamos como resultado ρ por el seno de teta por el coseno de teta. Entonces, continuamos con la derivada de y con respecto de phi. Sabemos que y es igual a esta expresión y si derivamos esta expresión con respecto de phi, obtendríamos que ρ y seno de teta serían una constante, por ende solo tendríamos que derivar seno de phi y multiplicar por esta expresión. Seno de phi es igual, la derivada de seno de phi es igual a coseno de phi. Por ende tendríamos como resultado ρ por el coseno de phi por el seno de teta, que tenemos aquí. Seguimos con la derivada parcial de z con respecto de ρ, obtendríamos como resultado coseno de phi, la derivada parcial de z con respecto de teta. Como tenemos esta expresión que vendría siendo una constante, la derivada de una constante es 0. Y por último tenemos la derivada parcial de z con respecto de phi. Tenemos a z aquí, sabemos que esta, que es ρ, vendría siendo una constante y coseno de phi vendría siendo la variable. Entonces la derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable. Entonces tenemos que la derivada de coseno de phi es igual a menos seno de phi. Por ende obtendríamos esto como resultado. Bien, ahora sabemos que hemos obtenido este resultado y procederemos a calcular el determinante. Sabemos que para calcular este determinante lo que tenemos que hacer es obtener los cofactores. Bien, comencemos con coseno de phi. Sabemos que en coseno de phi eliminamos esta columna y esta fila y nos queda esta expresión que vendría siendo mi cofactor. Bien, en 0 eliminamos esta columna con esta fila y me quedaría este cofactor, pero como sabemos que todo estará multiplicando por 0, al final obtendríamos un resultado nulo, por lo que lo obviamos. Continuamos con menos ρ por el seno de phi, esta columna con esta columna, y nos queda esta expresión. Bien, entonces obtendríamos como resultado coseno de phi con este cofactor menos ρ por el seno de phi con su cofactor. Ahora procederemos a multiplicar y restar la multiplicación de esas expresiones en cruz. Bien, tenemos que menos ρ por el seno de phi por el seno de teta por ρ por el coseno de phi por el seno de teta, tendríamos como resultado que
Coseno de phi es igual, la multiplicación de esas dos expresiones sería menos rho por rho menos rho al cuadrado por seno de phi por coseno de phi sería seno de phi por coseno de phi, y seno de teta por seno de teta obtendríamos como resultado seno de teta al cuadrado. Bien, ahora todo eso menos la multiplicación de esas dos expresiones. Rho por el seno de phi por el coseno de teta por rho por el coseno de phi por el coseno de teta, tendríamos como resultado rho al cuadrado por seno de phi por coseno de phi por coseno de teta al cuadrado. Bien, hemos terminado con esta parte. Ahora pasemos a él. Menos rho por el seno de phi, y procederemos a multiplicar y restar esa expresión. Entonces tenemos que seno de phi por coseno de teta por rho por el seno de phi por el coseno de teta sería igual a rho por el seno de phi al cuadrado por el coseno de teta al cuadrado. Menos, ahora vamos con esta expresión, tenemos que menos rho por el seno de phi por el seno de teta, eso multiplicado por seno de phi por el seno de teta. Tenemos como resultado menos rho por el seno de phi al cuadrado por el seno de teta al cuadrado. Bien, entonces organizamos los términos y sacamos factor común. Tenemos que coseno de phi tenemos como factor común menos rho al cuadrado por seno de phi por coseno de phi. Y aquí también tenemos esa misma expresión. La sacamos como factor común y nos quedan seno de teta al cuadrado más coseno de teta al cuadrado. Ahora vamos con esta parte. Tenemos que, si sacamos factor común, tenemos factor común en ambas expresiones, rho por el seno de phi al cuadrado. Entonces, sacamos esa expresión como factor común y nos quedaría como resultado menos rho por el seno de phi por el seno de phi al cuadrado por coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado. Bien, sabemos que seno de teta al cuadrado más coseno de teta al cuadrado es una identidad trigonométrica que es igual a 1, al igual que coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado. Y obtendríamos como resultado 1. Ese 1 multiplicado por esa expresión nos quedaría la misma expresión, sabiendo que el 1 es el neutro de la multiplicación. Entonces, ahora, procediendo a multiplicar el coseno de phi por esta expresión, obtenemos como resultado menos rho al cuadrado por el seno de phi por el coseno de phi al cuadrado, y multiplicando esta expresión por esta expresión, tenemos que es igual a menos rho al cuadrado por el seno de phi por el seno de phi al cuadrado. Bien. Continuando, tenemos que, si tenemos esa expresión, que es lo que habíamos calculado, si sacamos factor común, negativo rho al cuadrado por el seno de phi, el cual es común en ambas expresiones, obtenemos como resultado menos rho al cuadrado por el seno de phi, que es igual al coseno de phi al cuadrado más el seno de phi al cuadrado. Y sabemos que esa es una función trigonométrica, la cual es igual a 1. Por ende, tendríamos que el jacobiano sería igual a menos rho al cuadrado por el seno de phi. Y ese sería el jacobiano para coordenadas esféricas. Ahora bien, aplicando el teorema de cambio de variable, que establece que la integral triple
de la región E de f, x, y, z por el diferencial de b es igual a la integral triple de la región S de f de v, w por el jacobiano de v, w por el diferencial de b. Entonces procederemos a sustituir y tenemos que el valor del jacobiano es igual al valor absoluto de menos ρ al cuadrado por el seno de phi y el valor de x, que es ρ por el seno de phi por el coseno de teta, el valor de y, que es ρ por el seno de phi por el seno de teta, y el valor de z, que es igual a ρ por el coseno de phi. Y todo eso por el diferencial del volumen. Y aplicando el valor absoluto aquí, obtendríamos que la fórmula para llevar de integrales triple en coordenadas cartesianas a integrales triple en coordenadas esféricas sería la que vemos en pantalla. Y de esa manera hemos realizado la demostración de la fórmula para calcular integrales triples de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Bien, ahora trabajaremos con el primer ejercicio. Para este primer ejercicio nos piden calcular el volumen de un cuerpo limitado por una superficie dada y nos dan la siguiente expresión. Lo primero que debemos hacer para calcular el volumen es saber qué es esa figura. Para eso vamos a utilizar el software matemático Wolfram Alpha. Bien, salimos de la presentación, nos vamos a Google, escribimos wolframalpha.com y en esta parte escribimos PLOT de gráfico. Le damos a Enter, esperamos que cargue y luego acá introducimos nuestra expresión. Le damos a Enter, esperamos que calcule y nos da la gráfica de la expresión. Vemos que aquí tenemos nuestra expresión matemática y aquí tenemos la gráfica. Entonces el problema lo que nos pide es calcular el volumen de esa gráfica. Bien, vamos a la presentación. Acá tenemos la expresión matemática y aquí tenemos la figura la cual debemos calcular el volumen. Para este primer ejercicio nos piden que calcule el volumen del cuerpo limitado por las superficies dadas. Y nos dan esta expresión. Nos dicen que x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado, toda esa expresión al cuadrado es igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado. Bien, entonces debemos calcular el volumen de esa figura. Primero, para realizar este cálculo, debemos realizar un cambio de variable. Para este, llamamos a x, que es igual a u. Y será igual a b, v, y z será igual a c, w. Bien, entonces, conociendo la fórmula para cambio de variable para integrales triples, fórmula que habíamos demostrado anteriormente, tenemos que la integral triple de la región D de la función x, y, z por el diferencial de b es igual a la integral triple de f de x, y, z por el jacobiano de la derivada parcial de x, y, z con respecto a u, v y w por el diferencial de u, por el diferencial de v, por el diferencial de w. Bien, entonces, para este caso, como se requiere o se pide en el problema, calcular un volumen
esto nos quiere decir que no se tiene función, por lo que nuestra fórmula sería la integral triple de la región D del diferencial de B será igual a la integral triple de la región S del jacobiano por el diferencial de U, diferencial de B y diferencial de W. Bien, entonces lo primero que debemos realizar es el jacobiano. Sabemos que para realizar el jacobiano, sabemos que el jacobiano de la derivada parcial de x, y, z con respecto de u, v y w es igual a la derivada parcial de x con respecto de u, la derivada parcial de x con respecto de v, la derivada parcial de x con respecto a w. En la segunda fila es igual, pero derivada parcial de y, y en la tercera fila es igual, pero derivada parcial de z con respecto a u, v y w. Bien, entonces, ¿cómo? El primer cambio de variable que hicimos, decimos que x es igual a por u, y es igual a b por u por b, y z es igual a c por w. Bien, entonces lo que debemos hacer es realizar cada una de estas derivadas parciales. Tenemos que la derivada parcial de x con respecto de u nos dice que a es una constante y u es la variable y sabemos que la derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable. Pero como u es la función identidad, entonces sería igual a 1, por lo que la derivada parcial de x con respecto de u es igual a la derivada parcial de x con respecto de b es 0, la derivada parcial de x con respecto de w es 0 también, la derivada parcial de y con respecto de u es 0 también, la derivada parcial de y con respecto de b es igual a b por el mismo caso que explicamos anteriormente, la derivada parcial de y con respecto de w es igual a 0, la derivada parcial de z con respecto de u es 0 y la derivada parcial de z con respecto de b es 0. Por último tenemos la derivada parcial de z con respecto de w. Sabemos que w es la variable y c vendría siendo una constante, la derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable, por lo que la derivada parcial es c. Bien, y de esa manera tenemos el valor del jacobiano. Continuando, obteniendo el determinante por el método de cofactores, tenemos A, lo que debemos hacer es, quitamos la fila, quitamos la columna y nos queda este cofactor, lo hemos escrito ahí, menos, vamos a 0, esta columna, esta fila, nos queda ese cofactor y 0 de nuevo, esta fila, esta columna y nos queda ese cofactor y de esa manera hemos expresado realizando su determinante. Continuamos realizando, tenemos que b por c, eso, y 0 por 0, 0. Toda esta parte darán 0, por lo que tenemos que el jacobiano de x, y, z respecto de u, v y w es igual a A por b por c, que es nuestro resultado final del jacobiano. Bien, entonces, como de la expresión inicial tenemos que nos han dado x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado. Toda esa expresión elevada al cuadrado es igual a x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado y llamaremos esa expresión 1. Y conociendo que de las variables que habíamos tenido anteriormente, despejamos a u, a b y a w y nos queda que u es igual a x sobre a, llamaremos esto 2, a v que es igual a y sobre b, llamaremos a esta 3 y w es igual a z sobre c y llamaremos a esta expresión 4. Bien,
Entonces lo que vamos a hacer ahora es sustituir 2, 3 y 4 en 1. Y tenemos como resultado u al cuadrado más b al cuadrado más w al cuadrado, toda esa expresión al cuadrado es igual a u cuadrado más b cuadrado. Y esa expresión es la expresión 5. Y vemos que hemos realizado convertir esta parte a una expresión que sea mucho más fácil de integrar. Y sabemos que, como habíamos calculado anteriormente, de la demostración, tenemos que u es igual a ρ por el seno de phi por el coseno de teta, b es igual a ρ por el seno de phi por el seno de teta, y w es igual a ρ por el coseno de phi. Esto es hacer otro cambio de variable donde cambiamos la variable u por esta expresión y de esa manera la llevaremos a coordenadas esféricas. Además, sabemos que el diferencial de b es igual a ρ cuadrado por el seno de phi por el diferencial de ρ por el diferencial de phi por el diferencial de teta, que esto sale, como habíamos hecho en la demostración, del jacobiano de estas expresiones. Continuando, tenemos que, sustituyendo 6, 7 y 8 en 5, sabemos que la ecuación 5 es u al cuadrado más b al cuadrado más w al cuadrado. Toda esa expresión elevada al cuadrado es igual a u al cuadrado más b al cuadrado. Ese 5 sustituimos a 6, que es u por ρ por el seno de phi por el coseno de teta, b, que es igual a ρ por el seno de phi por el seno de teta, y 8, que es w por el seno de, que es igual a ρ por el coseno de phi. Bien, y lo que realizaremos ahora es sustituir esta expresión y esta expresión en esta expresión. Lo que tenemos como resultado es que ρ al cuadrado por seno cuadrado de phi por coseno cuadrado de teta más ρ al cuadrado por el seno de cuadrado de phi por el seno cuadrado de teta más seno cuadrado por coseno cuadrado de phi. Toda esa expresión elevada al cuadrado. Y eso es igual a ρ al cuadrado por seno de phi al cuadrado por coseno de teta al cuadrado más ρ al cuadrado por seno de phi al cuadrado por seno de teta al cuadrado. Bien. Continuando, lo que hacemos es sacar factor común en ambos miembros. ¿Por qué? Tenemos aquí que ρ cuadrado por seno cuadrado de phi es común en esta expresión y esta expresión. Pues lo que hacemos es sacarlo como factor común y nos queda ρ cuadrado por seno cuadrado de phi por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Más ρ al cuadrado por coseno de phi al cuadrado y toda esa expresión elevada al cuadrado. Y esto es igual, aquí pasa lo mismo. Tenemos que ρ cuadrado por seno de phi al cuadrado es común en ambos miembros, por lo que lo extraemos como factor común y tenemos que ρ cuadrado por seno de phi al cuadrado está multiplicado por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Bien, pero sabemos que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es una identidad matemática que es igual a una identidad trigonométrica que es igual a 1. Por lo que cambio esa expresión por 1 y nos queda que ρ cuadrado por seno de phi al cuadrado por 1 más ρ cuadrado por coseno cuadrado de phi, todo eso elevado al cuadrado es igual a ρ al cuadrado por seno de ρ al cuadrado. Todo eso es por 1. Bien, entonces, ahora lo que hago es extraer factor común nuevamente. Veo que en esta expresión y en esta expresión tengo como factor común a ρ cuadrado. Lo extraigo como factor común y me queda ρ cuadrado por seno de phi al cuadrado más coseno de phi
al cuadrado. Toda esa expresión elevada al cuadrado es igual a rho al cuadrado por seno de phi al cuadrado. Bien. Igual que lo anterior, esa expresión es una identidad trigonométrica que es igual a 1, por lo que si multiplico 1 por rho cuadrado me queda rho al cuadrado. Y mi expresión será rho al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado es igual a rho cuadrado por seno de phi al cuadrado. Bien. Aquí procedemos a multiplicar los exponentes y nos queda 2 por 2 es igual a 4 y es igual a rho cuadrado por seno de phi al cuadrado. Y de aquí lo que hago es dividir ambos miembros por rho cuadrado y me queda como expresión final rho cuadrado es igual a seno de phi al cuadrado. Y sacando la raíz cuadrada en ambos miembros obtengo que rho es igual a seno de phi. Bien, ahora procedemos a calcular el volumen. Sabemos que, de la fórmula que tenemos anteriormente, el volumen es igual a la integral triple del jacobiano del diferencial de u, v y w. Como habíamos calculado anteriormente, el jacobiano, el resultado, obtuvimos que es igual a al valor absoluto de a, b y c. Bien, ahora lo que debemos hacer es proceder a sustituir los datos calculados anteriormente. De acá tenemos que b será igual a la integral desde 0 hasta 2pi, que es el valor máximo que puede tomar θ, que va desde 0 hasta 2pi, por la integral desde 0 a pi, que es el valor máximo que puede tomar pi, lo habíamos visto en la demostración, y la de 0 a seno de pi, que eso es lo mismo que de 0 a rho, pero rho es igual a seno de phi. Toda esa expresión por el jacobiano, que el resultado del jacobiano fue AB por C, por el valor del diferencial de U, por el diferencial de B, por el diferencial de W, que como habíamos calculado, es igual a rho al cuadrado por seno de phi, por el diferencial de rho, por el diferencial de phi, por el diferencial de θ. Esa expresión es lo mismo que dB y dijimos al principio que dB es igual a esta expresión. Entonces, simplemente ahora lo que debemos es calcular esta integral triple y de esta manera obtendríamos el volumen de la figura. Bien, para el cálculo de esta integral comenzamos con integrando esta parte. Sabemos que como vamos a integrar respecto de rho, ABC y seno de phi son constantes, pasan como constante y tenemos la integral desde 0 hasta el seno de phi de rho al cuadrado por el diferencial de rho. Bien, sabemos que es una integral sencilla, la cual es igual a rho a la 3 sobre 3, evaluada desde 0 hasta el seno de phi. Bien, de acá tenemos que, evaluando seno de phi menos 0, como toda esa expresión cuando se evalúa en 0 dará 0, tenemos como resultado seno cúbico de phi sobre 3. Continuando, esa fue la expresión final, tenemos que seno cúbico de phi por seno de phi es igual a seno a la 4 de phi y aquí hay un tercio, se multiplica con el AB por C. AB por C sobre 3. Y nos queda esta expresión. De acá, ahora, como continuando, vamos a integrar respecto de phi, por lo que AB por C sobre 3 sería una constante. La pasamos como constante y realizamos la integral desde 0 hasta pi del seno a la 4 de phi por el diferencial de phi. Bien. Sabemos que la integral desde 0 hasta phi del seno a la 4 es lo mismo que el seno al cuadrado de phi por seno al cuadrado de phi.
por el diferencial de phi. Bien. De acá sabemos que el seno cuadrado de phi, sabemos que su identidad trigonométrica, que seno cuadrado de phi es igual a 1 menos coseno del ángulo doble sobre 2. Lo que hacemos es sustituir seno cuadrado de phi por esa expresión en ambos miembros. Bien. Entonces, ahora sabemos que aquí teníamos dividido entre 2 y dividido entre 2. 2 por 2 es igual a 4, ese 4 lo pasamos para acá. Como había un 3, 3 por 4 es igual a 2, lo cual es constante también. Lo que nos queda es esta expresión. Ahora, continuando, lo que hacemos es desarrollar estos dos productos. Tenemos 1 por 1 es igual a 1. Ahora, 1 por menos coseno del ángulo doble es igual a menos coseno del ángulo doble, y menos coseno del ángulo doble por 1 es igual a menos coseno del ángulo doble. Lo que hacemos es menos y menos lo sumamos y nos queda 2 coseno del 2 del ángulo doble. Más, ahora multiplicamos menos coseno de 2 phi por menos coseno de 2 phi, lo que nos da coseno al cuadrado de 2 phi por el diferencial de teta. Bien, continuando, sabemos que el coseno cuadrado del ángulo doble es igual a coseno de 4 phi más 1 sobre 2. Bien, lo que hicimos fue, sabemos que eso tiene una identidad trigonométrica y la hemos sustituido. Y toda la expresión se queda igual. Ahora lo que hacemos es hacer cada una de las integrales. Lo que hicimos fue el diferencial, lo vamos a multiplicar por cada una de esas expresiones. Tenemos que diferenciar de teta, nos queda la integral desde 0 hasta phi de diferencial de phi menos la integral desde 0 hasta phi de 2 coseno del ángulo doble por el diferencial de phi más la integral desde 0 hasta phi de coseno de 4 phi más 1 sobre 2 por el diferencial de phi. Entonces ahora tenemos tres integrales que son mucho más sencillas. Ahora lo que hacemos es la integral de phi es igual a phi, que evaluada desde 0 hasta pi, menos la integral de 2 coseno del ángulo doble es igual a seno de 2 phi, evaluada desde 0 hasta pi, más la integral de coseno a la 4 de phi más 1 sobre 2. Lo que hacemos es integramos coseno de 4 phi y realizamos la integral de 1. Y este 1 medio pasaría como una constante. Entonces lo tenemos como resultado seno de 4 phi sobre 8, evaluado desde 0 hasta pi, más phi sobre 2, evaluado desde 0 hasta phi. Bien, lo que hacemos ahora es evaluar cada una de estas expresiones. Tenemos que, esta es la expresión que teníamos anteriormente, y evaluando cada una de estas, obtendríamos como resultado pi más pi a la 1 medio. Haciendo esta suma, tenemos que esto es igual a 3pi sobre 2. Bien, entonces, multiplicando 3pi sobre 2 por AB por C sobre 12, tenemos como resultado 3pi ABC sobre 24. Y toda esa expresión sería una constante por lo que pasa fuera del integral y nos quedaría así. Y nos quedaría simplemente la integral desde 0 hasta 2pi del diferencial de teta. Entonces, calculando, sabemos que la integral desde 0 hasta 2pi del diferencial de teta es igual a teta evaluada desde 0 hasta 2pi. Entonces, directamente ya evaluamos. Lo que nos queda 2pi menos 0 por la expresión constante que es 3pi AB por C sobre 24. Y ahora multiplicando
esta expresión 2pi menos 0 es igual a 2pi multiplicado por esto y dividido, nos queda como resultado que el volumen es igual a 2pi a pi al cuadrado por AB por C sobre 4. Y este resultado lo podemos comprobar utilizando un software matemático llamado Wolfram Alpha. Bien, lo que hicimos fue sustituir la integral en el programa y obtuvimos como resultado pi al cuadrado AB por C, todo eso sobre 4. Y de esta manera comprobamos que este ejercicio está correcto. Bien, ahora pasaremos a realizar el segundo ejercicio. Para este ejercicio, lo que debemos hacer es calcular el volumen de un cuerpo limitado. Y nos dan la expresión matemática que vemos aquí. Y lo primero que debemos hacer es hallar el volumen de esa expresión. Para eso utilizaremos el software matemático Wolfram Alpha. Salimos de la presentación, nos vamos a Google, escribimos wolframalpha.com y en esta tabla introducimos PLOT de gráfica. Le damos a Enter. Entonces, esperamos que cargue. Acá debemos introducir lo que queremos graficar. Introducimos lo que vamos a graficar y le damos a Enter. Bien. Y de esa manera tenemos la representación gráfica de esta figura en 3 dimensiones de la expresión matemática dada en el problema, a sabienda de que A, B y C, que estaban aquí debajo dividiendo, le hemos dado valores de 1 a cada uno. A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual a 1 para poder graficar la expresión, la cual obtuvimos esta figura como resultado. Ahora volvemos a la presentación. Y en la presentación, ya teniendo la expresión matemática y la figura, podemos proceder a calcular. Para este ejercicio, al igual que el primero, nos pide calcular el volumen del cuerpo limitado por una superficie dada y nos dan la siguiente expresión: x al cuadrado sobre a cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado y es igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado. Bien, a esa expresión debemos calcular el volumen utilizando el teorema de cambio de variable de integrales en coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas que hemos demostrado anteriormente. Para esto, lo primero que debemos hacer es tener los valores de la variable. Acá decimos que x es igual, establecemos que x es igual a por u, y es igual a b por v, y z es igual a c por w. Bien, como habíamos visto en el primer video, lo primero que debemos hacer es calcular el jacobiano. Ahora, para calcular el jacobiano, lo que debemos hacer es obtener la derivada parcial de x con respecto de u, la derivada parcial con respecto de b, la derivada parcial de x con respecto de w, la derivada parcial de y con respecto de u, con respecto de b y con respecto de w, la derivada parcial de z con respecto de u, respecto de b y respecto de w. Bien, entonces, realizando esta matriz y luego encontrar el determinante. Entonces, obteniendo la derivada parcial de x con respecto de u, sabemos que x es igual a a por u, y si lo derivamos respecto de u, obtendremos que el valor es igual a a. Bien, si tenemos la derivada parcial de x con respecto de b 0, la derivada parcial de x con respecto de w es igual a 0, la derivada parcial de y con respecto de u 0, la derivada parcial de y con respecto de b es igual a b, y la derivada parcial de y con respecto de w es igual a 0. Continuamos con la tercera fila y establecemos que la derivada parcial de z con respecto de u, 0, la derivada parcial de z con respecto de b es igual a 0,
y la derivada parcial de z con respecto de w es igual a c. Ya teniendo nuestra matriz 3 por 3, procederemos a calcular el determinante. Ustedes podemos usar cualquier método, pero en este caso utilizaré buscando sus cofactores. Bien, decimos esta fila con esta columna y nos queda este cofactor. Y lo planteamos así. Ahora, esta fila con esta columna y nos queda este cofactor. Y esta fila con esta columna y nos queda este cofactor. Bien, ahora lo que debemos hacer es multiplicar y restar. Decimos que el jacobiano será igual a b por c es igual a b por c menos 0 por 0, 0. Esta parte sabemos que será igual a 0 y esto será igual a 0. El neutro de la suma es el 0, por ende no me afecta. Sencillamente tengo que calcular esa parte. Y obtengo que el jacobiano será igual a por b por c. Entonces, continuando, tenemos que de la expresión inicial, x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, es igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado. Esta será la expresión 1. Entonces, conociendo que de la expresión anterior, despejamos a u, despejamos a b y despejamos a w y tenemos que u es igual a x sobre a, la llamamos 2, b es igual a y sobre b, la llamamos 3 y w es igual a z sobre c, lo nombramos con el 4. Entonces sustituimos 2, 3 y 4 en la ecuación 1 y tenemos que como resultado, u cuadrado más b cuadrado más w al cuadrado, todo eso al cuadrado es igual a u al cuadrado más b al cuadrado menos w al cuadrado, y esa sería nuestra expresión 5. Entonces, lo que hemos hecho es convertir con cambio de variable esa expresión en esta expresión, que es mucho más sencilla de integrar. Continuando, sabemos que, haciendo un segundo cambio, tenemos que u es igual a ρ por seno de phi por coseno de teta, b es igual a ρ por seno de phi por seno de teta, y w es igual a seno de phi a ρ por coseno de phi. Y el diferencial de b es igual a ρ por el a cuadrado por el seno de phi por el diferencial de ρ por el diferencial de phi por el diferencial de teta. Sabemos que todo eso lo habíamos demostrado en la demostración anterior. Y lo que vamos a hacer es hacer este cambio, pasar a este cambio de variable para llevar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Entonces, lo que hacemos ahora es sustituir lo que nombramos como 6, 7 y 8 en 5. Entonces tenemos que la ecuación 5 es igual a u al cuadrado más b al cuadrado más w al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Y eso es igual a u al cuadrado más b al cuadrado menos w al cuadrado. Esa sería nuestra ecuación 5. Tenemos que la ecuación 6 sería u es igual a ρ por seno de phi por coseno de teta. B es igual a ρ por seno de phi por seno de teta. Es la ecuación 7. Y w es igual a ρ por coseno de phi. Y esa es la número 8. Entonces lo que hacemos es sustituir todo eso. 6, 7 y 8 en 5. Sustituyendo, tenemos como resultado esta expresión. De acá tenemos que u es igual a esta expresión y nos da como resultado ρ al cuadrado por seno de phi al cuadrado por coseno de teta al cuadrado más ρ al cuadrado por seno de phi al cuadrado por seno de teta al cuadrado más ρ al cuadrado por coseno de phi al cuadrado. Toda esa expresión elevado al cuadrado. Eso es igual a ρ al cuadrado por seno de phi al cuadrado por coseno de teta al cuadrado más ρ al cuadrado por seno de phi al cuadrado
por seno de teta al cuadrado menos rho al cuadrado por coseno de phi al cuadrado. Bien, ahora lo que procederemos a hacer es sacar factor común en las expresiones que sean semejantes. Vemos que aquí tenemos un rho al cuadrado por seno de phi al cuadrado y aquí también lo tenemos. Entonces sacamos eso como factor común y nos quedaría rho al cuadrado por seno de phi al cuadrado por coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado, más esta expresión, rho al cuadrado por coseno de phi al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Y eso es igual, aquí hacemos lo mismo, vemos que tenemos ese elemento como semejante, entonces lo sacamos como factor común. Tenemos rho al cuadrado por seno de phi al cuadrado por coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado, menos rho al cuadrado por coseno de phi al cuadrado. Bien, entonces sabemos que coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado es una identidad trigonométrica que es igual a la unidad. Por ende, lo que hacemos es sustituir por 1 y aquí por 1. Entonces tenemos como resultado phi rho al cuadrado por seno de phi al cuadrado por 1 más rho al cuadrado por coseno de phi al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. Y eso es igual a rho al cuadrado por seno de phi al cuadrado por 1 menos rho al cuadrado por coseno de phi al cuadrado. Bien, continúo sacando factores comunes en las expresiones. Entonces, veo que tengo rho al cuadrado como factor común, lo saco y me queda seno de phi al cuadrado por coseno de phi al cuadrado elevado al cuadrado. Y es igual, aquí lo mismo, saco a rho al cuadrado como factor común y me queda seno al cuadrado de phi por coseno al cuadrado de phi. Sabemos que es una identidad trigonométrica y que es igual a una unidad. Por ende me queda la expresión phi al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado por rho al cuadrado, disculpa aquí, rho al cuadrado por seno de phi al cuadrado menos coseno de phi al cuadrado. Bien. Entonces, multiplicando los exponentes, tenemos rho al cuadrado a los 4 es igual a rho al cuadrado por seno de phi al cuadrado menos coseno de phi al cuadrado. Bien, procedo a dividir entre rho al cuadrado y me queda que rho al cuadrado es igual a seno cuadrado de phi menos coseno cuadrado de phi. Y sabemos que puedo sacar como factor común negativo 1 y me queda que rho al cuadrado es igual a menos coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. Continuando con la expresión, sé que coseno al cuadrado de phi más seno de phi al cuadrado es igual a coseno del ángulo doble. Por ende, sustituyo eso por coseno del ángulo doble, conociendo esa identidad trigonométrica. Entonces, tengo rho al cuadrado y quiero obtener solamente a rho, entonces lo que hago es sacar raíz cuadrada en ambos miembros. Por ende, rho será igual a la raíz cuadrada de menos coseno de phi. Pero, ¿qué pasa aquí? Tengo que rho es igual a la raíz cuadrada de menos coseno de 2 phi. Pero entonces sabemos que como tenemos un negativo aquí, no todos los valores por los que evaluaríamos a phi nos daría un número positivo, sino que tendríamos también valores negativos, lo que nos representa valores que no son reales. Por ende, debemos de hacer la evaluación de phi, o sea, los límites de phi deberán ser diferentes a lo que habíamos realizado en el primer ejercicio. Y tenemos que vamos a evaluar a 2 phi, será evaluado desde pi sobre 2 hasta pi. Y dividiendo entre 2 tenemos que phi será evaluada desde pi sobre 4 hasta pi sobre 2. Bien, entonces teniendo la fórmula
que hemos demostrado anteriormente, nos dice que el volumen será igual a integral triple de la región de S del jacobiano que nos dio a B por C por el diferencial de U, por el diferencial de B, por el diferencial de W. Entonces, sustituyendo, tenemos que, sustituyendo el valor de jacobiano es igual a AB por C por el valor del diferencial de U, diferencial de B y diferencial de W, obtuvimos que es igual a ρ al cuadrado por seno de phi al cuadrado por el diferencial de ρ por el diferencial de phi por el diferencial de teta. Bien, será evaluada desde 0 hasta ρ, y que ρ obtuvimos como resultado la raíz de menos coseno de phi. Bien, entonces phi será evaluada desde pi cuarto hasta pi medio, por lo que habíamos explicado anteriormente, y teta será evaluado desde 0 hasta pi sobre 2. ¿Por qué desde 0 hasta pi sobre 2? Porque aquí calcularemos por simetría. Sabemos que el valor máximo que puede alcanzar teta es desde 0 a 2pi, pero lo que haremos es evaluar desde 0 a pi sobre 2 y multiplicar por 8 porque trabajaremos por simetría, que es lo mismo que hacerlo de la otra forma. Bien, entonces tenemos esta integral. Ahora lo que debemos hacer es calcular esta integral triple, y calculando esta integral triple obtendremos el resultado del volumen. Tenemos que, como AB por C y seno de phi vendría siendo constante, pues evaluaremos la integral con respecto de phi de ρ, pasan como constante fuera de la integral y evaluamos una integral que va desde 0 hasta la raíz cuadrada de menos coseno de 2phi por evaluando desde ρ al cuadrado por el diferencial de ρ. Bien, entonces realizamos esta integral. Sabemos que es una integral bastante sencilla, lo que tenemos que la integral de ρ al cuadrado es igual a ρ al cubo sobre 3, evaluada desde 0 hasta la raíz cuadrada de menos coseno de 2phi. Sustituyendo, sabemos que si sustituimos raíz cuadrada de menos coseno de 2phi, nos da como resultado la raíz cuadrada de menos coseno de 2phi al cubo sobre 3, y cuando sustituyamos por 0 nos dará 0. Por ende, obtenemos este valor como el resultado. Entonces, continuando con lo que habíamos calculado, ahora debemos realizar la integral con respecto de phi. Lo que hacemos es extraer como factor común AB por C, y aquí hay un tercio que también sale como factor común. Entonces tenemos que el volumen será igual a 8 por la integral desde 0 hasta phi de AB por C sobre 3, y realizamos esta integral, la integral desde pi cuarto hasta pi medio del seno de phi por el coseno de la raíz cuadrada de menos coseno de 2phi a la 3 por el diferencial de phi por el diferencial de teta. Ahora procederemos a realizar esta integral. Bien, entonces, como sabemos que 2 coseno de al cuadrado de phi menos 1 es igual a coseno de 2phi, lo que hacemos es sustituir esa expresión por esta, porque es una igualdad, y nos queda la integral desde pi cuarto hasta pi medio del seno de phi por la raíz cuadrada de 1 menos 2 coseno de 2phi a la 3 por el diferencial de phi por la expresión que la acompaña. Entonces, continuamos calculando y tenemos que vamos a hacer una sustitución. Sabemos que m, decimos m es igual al coseno de phi, y el diferencial de m es igual, la derivada del coseno de phi es igual a menos coseno de phi por el diferencial de phi. Y de aquí despejamos el diferencial de phi, tenemos que el diferencial de phi será igual al diferencial de m sobre menos seno de phi.
Esto es una integral por sustitución. Entonces, también debemos cambiar los límites de integración. Entonces tenemos que m es igual al coseno del ángulo de phi sobre 2, que es igual a 0. El coseno de phi sobre 2, es igual a 0. El coseno de 90 igual a 0. Y el coseno de 45 es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Bien, entonces tenemos los datos necesarios para proceder a sustituir. Entonces, decimos que el volumen será igual a 8 sobre la raíz cuadrada desde 0 sobre la integral desde 0 hasta pi sobre 2 de AB por C sobre 3. Y la integral desde la raíz de 2 sobre 2 hasta 0. Menos procediendo a sustituir, tenemos que m, ¿verdad? Es igual a coseno, lo sustituimos, y el diferencial de m, que lo calculamos, el diferencial de teta, que lo calculamos aquí, es igual al diferencial de m sobre menos seno de phi. Entonces, seno, aquí tenemos un seno de phi, y con un seno de phi dividiendo, eso nos dará igual a la unidad, y nos queda solamente el negativo. Por ende, nos queda esta expresión. Bien. Ahora, como tenemos una expresión negativa, sabemos que por propiedad que cambiamos los límites y tenemos ese resultado. Bien. Continuando, ahora debemos realizar esta integral. Ahora haremos una integral por sustitución trigonométrica. Tenemos el siguiente triángulo rectángulo, el cual le damos el valor de alfa al ángulo y decimos que la raíz cuadrada de 1 menos 2m sobre 2 sería uno de los catetos. Entonces, raíz de 2m sería otro cateto. Y la hipotenusa, teniendo esos dos catetos al cuadrado, la hipotenusa sería igual a 1. Bien, entonces he hecho mi construcción. Entonces, lo primero que hago es obtener el seno de mi expresión, y el seno de alfa sería igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, lo que me daría igual a esta expresión. Entonces, evaluando el seno al cubo, si digo seno de alfa al cubo es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 2m al cuadrado, todo eso elevado a la 3, que es lo que tengo aquí. Continúo, ahora decido obtener el coseno de alfa, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, por lo que es igual a la raíz de 2m. Entonces, procedo a despejar a m y obtengo que m es igual al coseno de alfa sobre raíz de 2. Ahora, lo que hago es obtener el diferencial de m, que es igual a la derivada de coseno de alfa, es igual a menos alfa por el diferencial de alfa por 1 sobre 2, que es una constante y se mantiene igual. Bien, entonces, ahora trabajo los límites de integración. Tengo que el coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, sacando, despejando a alfa, tengo que alfa es igual a 0. Entonces, el coseno de alfa es igual a 0. Y despejando a alfa, tengo que alfa es igual a pi sobre 2. Ya tengo todos los datos necesarios para proceder a sustituir nuevamente. Entonces, sustituyendo, realizando la sustitución, tengo que la expresión que teníamos en la raíz cuadrada al cubo es igual a seno de alfa al cubo por el diferencial que obtuvimos como resultado menos seno de alfa sobre 2 por el diferencial de alfa.
y todo y sustituimos los límites de integración, ahora será evaluado desde 0, desde pi medio hasta 0. Ahora bien, lo que procedo es a multiplicar, tengo seno de alfa al cubo es igual a seno del cubo del alfa por seno de alfa es igual a seno de alfa a la 4. Negativo. Todo eso sobre 2, pero lo que habíamos hecho anteriormente, hemos cambiado la región de integración y ahora será evaluada desde 0 hasta pi sobre 2. Bien, y con el resultado positivo. Entonces, ahora lo que procedo a hacer es a calcular esa integral. Lo primero que veo es que tengo un raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Eso es una constante, pasa fuera de la integral. Y me queda que el volumen es igual a la integral desde 0 hasta pi sobre 2 de AB por C sobre 3 raíz de 2 por la integral de 0 hasta pi del seno de alfa a la 4 por el diferencial de alfa por el diferencial de teta. Bien. Entonces, ahora lo que procedo es a calcular, sé que el seno de alfa a la 4 es igual a, sé que seno al cuadrado es igual a 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2. Entonces, sustituyo seno de alfa al cuadrado por esa expresión y me queda 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2, todo eso elevado al cuadrado. Bien. Acá lo que hago es continuar, procedo a, esto es una constante, acá 2 a la 2 es igual a 4, 4 por 3 es igual a 12. Bien, paso a simplificar mi integral para solamente trabajar en la parte lineal. Tengo que trabajar la integral desde 0 hasta pi sobre 2 de 1 menos coseno de 2 alfa al cuadrado por el diferencial de alfa. Bien, lo que hago es desarrollar este binomio. Digo 1 al cuadrado, 1, menos 2 veces la primera que es 1 por la segunda que es coseno de alfa al cuadrado, más coseno de 2 alfa al cuadrado por el diferencial de alfa. Bien, ahora procedo a realizar la integral de la suma, que es igual a la suma de sus integrales. Bien, entonces digo, la integral, tengo que realizar la integral desde 0 hasta pi sobre 2 del diferencial de alfa menos la integral de 2 de la integral desde 0 hasta pi sobre 2 del coseno de 2 alfa por el diferencial de alfa más la integral desde 0 hasta pi sobre 2 del coseno de 2 alfa al cuadrado por el diferencial de alfa. Entonces, realizando estas tres integrales, tengo que la integral del diferencial de alfa es igual, evaluada desde 0 hasta pi sobre 2, es igual a alfa desde 0 hasta pi sobre 2 menos la integral del coseno de 2 alfa es igual a menos coseno de 2 alfa, sabiendo que hay un 2 que divide aquí, se va con este 2, me queda esa expresión evaluada desde 0 hasta pi sobre 2 más la integral desde 0 hasta pi sobre 2 de, sabemos que coseno de 2 alfa al cuadrado es igual a coseno de 4 alfa más 1 sobre 2. Eso es una identidad trigonométrica. Continuando, tenemos que, evaluando alfa, evaluando desde un medio, y que diga pi sobre 2 menos 0, menos, evaluando aquí, seno de 2 alfa, evaluando pi sobre 2, el 2 se va con el 2 y me queda seno de pi menos, evaluando seno de 0. Bien, más
Ahora aquí lo que hacemos es sacar como constante el 1/2 y nos queda la integral desde 0 hasta pi sobre 2 del coseno de 4 alfa por el diferencial de alfa más 1/2 de la integral desde 0 hasta pi sobre 2 del diferencial de alfa, sabiendo que la integral de la suma es igual a la suma de sus integrales. Bien, continuando con la evaluación, tenemos que pi sobre 2 menos 0 es igual a pi sobre 2 y seno de 180 menos seno de 0, eso será igual a 0, más la integral desde 0 hasta pi medio de coseno de 4 es igual a seno de 4 phi evaluada desde 0 hasta pi sobre 2 más la integral del diferencial de alfa es igual a alfa evaluada desde pi sobre 2. Bien. Continuando, desarrollando, tenemos que pi sobre 2 como resultado menos 0. Esta expresión, si la evaluamos, el resultado va a ser igual a 0. Y esta expresión, si procedemos a evaluarla, tenemos como resultado pi sobre 4. Ahora lo que haremos es realizar esta aritmética. Si realizamos pi sobre 2 más pi sobre 4, obtenemos como resultado 3pi sobre 4. Y lo que haremos es multiplicar por esta parte, AB por C sobre 12 por raíz de 2, por el diferencial de teta. Bien, continuando, tenemos que, si multiplicamos esta expresión y luego la multiplicamos por el 8, obtendremos como resultado, sabiendo que todo esto es constante y pasaría fuera de la integral, esto tendría como resultado pi por A, B por C sobre 2 raíz de 2. Entonces, simplemente lo que debemos realizar es la integral evaluada desde 0 hasta pi medio del diferencial de teta. Una integral muy sencilla. Sabemos que la integral del diferencial de teta es igual a teta y sus límites de integración, que será evaluada desde 0 hasta pi sobre 2. Bien. Evaluando la integral tenemos que pi sobre 2 menos 0. Y multiplicando pi sobre 2 por esta expresión obtenemos como resultado pi sobre 2, pi a la 2 por AB por C sobre 4 raíz de 2. Y este es el resultado de nuestro volumen. Entonces, ahora realizaremos la comprobación de la integral utilizando software matemático llamado Wolfram Alpha. Y lo que hicimos fue describir la integral que habíamos calculado y vemos que nuestro resultado fue igual. Por ende, está correcto. Bien, ahora estaremos realizando el tercer y último ejercicio. Para este ejercicio nos piden calcular el volumen de un cuerpo dado y nos dan la siguiente expresión matemática, por lo que lo primero que debemos hacer es conocer qué figura es. Por ende vamos a utilizar un software matemático llamado Wolfram Alpha para graficar la figura. Bien, nos vamos, abrimos Google, escribimos wolframalpha.com, escribimos POLT de gráfica, le damos ahí igual o a Enter. Luego acá escribimos la función, le damos a Enter y de esa manera obtenemos la gráfica de nuestra expresión matemática, por lo que sabemos que aquí teníamos a cuadrado, b cuadrado y c cuadrado,
pero como habíamos explicado anteriormente, le estamos dando valor de 1 para poder graficar. Y aquí tenemos el gráfico en 3 dimensiones y con esto podemos calcular el volumen. Volvemos a la presentación. Entonces, ya tenemos la expresión matemática y la gráfica en 3 dimensiones, por lo que simplemente comenzaremos a calcular el volumen. Donde para este ejercicio nos dan la expresión matemática que establece que y al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado es igual a x. Bien, entonces nos piden calcular el volumen de esa expresión. Lo primero que debemos hacer es realizar un primer cambio de variable, en el cual establecemos que x es igual a por u, y es igual a b por v y z es igual a c por w. Lo primero que hacemos es calcular el jacobiano. Sabemos que para calcular el jacobiano debemos encontrar la derivada parcial de x, y, z con respecto de u, v y w. Y eso será igual a la matriz que contiene en la primera fila la derivada parcial de x con respecto de u, v y w, la derivada parcial en la segunda fila de y con respecto de u, v y w, y la derivada parcial de z con respecto de u, v y w. Bien, lo primero que hacemos es obtener las derivadas parciales de cada una de esas expresiones. Y para esto, la derivada parcial de x con respecto de u es igual a la derivada parcial de x con respecto de b, 0. La derivada parcial de x con respecto de w, 0. La derivada parcial de y con respecto de u, 0. La derivada parcial de y con respecto de v es b. La derivada parcial de y con respecto de w es 0. La derivada parcial de z con respecto de u es 0. La derivada parcial de z con respecto de v es 0 y la derivada parcial de z con respecto de w, c. Bien, entonces tenemos nuestra matriz 3 por 3. Ahora lo que debemos hacer es continuar calculando el determinante. Para esto vamos a utilizar los cofactores, lo cual eliminamos filas y columnas. Bien, para A eliminamos la primera fila con esta columna y nos queda ese cofactor. Entonces decimos que A es igual al cofactor de esta matriz, menos en 0 eliminamos esta columna con esta fila y nos queda este cofactor, más otra vez 0 eliminamos esta columna con esta fila y nos queda ese cofactor. Bien, ahora lo que debemos de multiplicar y restar esas expresiones. Entonces, en la primera tenemos A, B por C es igual a B por C, menos 0 por 0, 0. Ya estas expresiones, como están multiplicadas por 0 las dos, nos daría 0 y el 0 es el neutro de la suma, por lo que simplemente nos quedaría esta parte. Y lo que debemos hacer es B menos C menos 0 es B menos C y B por C por A es igual a A por B por C. Y ese es el valor del jacobiano. Continuando, tenemos la expresión inicial x cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, y eso es igual a 1, a x. Y llamamos eso como la expresión 1. Bien, sabiendo que o conociendo que de la expresión anterior, de los valores que le dimos a x, y y z, despejamos a u, despejamos a b y despejamos a w, y obtenemos que u es igual a x sobre a, esa va a ser la número 2, b es igual a y sobre b, esa va a ser la expresión 3, y w es igual a z sobre c, y esa va a ser la expresión 4. Sustituyendo 2, 3 y 4 en 1, o sea, sustituimos esta y esta en la ecuación 1, obtenemos como resultado u al cuadrado más v al cuadrado más w al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, es igual a u por a. Y esta es la ecuación 5. Ya hemos convertido esta parte en esta parte, la cual es una expresión mucho más sencilla para continuar calculando. Entonces de ahí hacemos un segundo cambio de variable, lo que establecemos que, como habíamos demostrado anteriormente, u es igual a ρ por seno de phi por coseno de teta, v
es igual a ρ por el seno de phi por el seno de teta y W es igual a ρ por el coseno de phi. Esa será la 6, llamamos esta la 7 y esta la 8. Y por último, el diferencial de V es igual a ρ al cuadrado por el seno de phi por el diferencial de ρ por el diferencial de phi por el diferencial de teta. Bien. Entonces, lo que debemos hacer es sustituir 6, 7 y 8 en 5. Sabemos que 5 es igual a u cuadrado más b cuadrado más w al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado y eso es igual a u por a. Esta es la ecuación 5. Sabemos que la número 6 es igual a u es igual a ρ por el seno de phi por el coseno de teta, ese es 6. 7 es b, es igual a ρ por el seno de phi por el seno de teta. Y la 8 sería w es igual a ρ por el coseno de phi. Entonces, lo que haremos es sustituir 6, 7 y 8 en 5. Sustituyendo tenemos que es igual a ρ al cuadrado por el seno de phi al cuadrado por el coseno de teta al cuadrado más ρ al cuadrado por el seno de phi al cuadrado por el seno de teta al cuadrado más ρ al cuadrado por el coseno del ρ al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado y eso es igual a ρ por el seno de phi por el coseno de teta por a. Bien. Entonces, lo que haremos ahora es sacar factor común. Vemos que en estas expresiones tenemos esta expresión como común, por lo que la extraemos y tenemos que ρ al cuadrado por el seno de phi al cuadrado es por la multiplicación del coseno de teta al cuadrado por el seno de teta al cuadrado más ρ al cuadrado por el coseno de phi al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado es igual. Esta expresión se ha quedado igual. Entonces, sabemos que por identidad trigonométrica, coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado es igual a 1, por lo que simplemente sustituimos aquí y nos queda que ρ al cuadrado por el seno de phi al cuadrado por 1 más ρ al cuadrado por coseno de phi al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado es igual a ρ por el seno de phi por el coseno de teta por a. Bien, continuando, extraemos nuevamente factor común, vemos que ρ al cuadrado es común, entonces lo extraemos, tenemos ρ al cuadrado por seno de phi al cuadrado más coseno de phi al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado es igual, esta expresión se ha quedado igual. Sabemos que seno de phi al cuadrado más coseno de phi al cuadrado es igual a 1, cambiamos 1 por ρ al cuadrado es igual a ρ al cuadrado. Entonces aquí tenemos ρ al cuadrado elevado al cuadrado es igual a ρ por el seno de phi por el coseno de teta por a. Bien, sabemos que potencia de potencia se multiplica, 2 por 2 es 4 y nos queda ρ a la 4 es igual a ρ por el seno de phi por el coseno de teta por a. Bien, dividiendo entre ρ ambos miembros, aquí si divido me queda ρ a la 3 es igual y aquí cuando divida, ρ se va con ρ, me da 1, 1 es el neutro de la multiplicación, por lo que nos queda que ρ al cubo es igual a por seno de phi por el coseno de teta. Y sacando la raíz cúbica en ambos miembros, tenemos que ρ será igual a la raíz cúbica de a por el seno de phi por el coseno de teta. Y ya tenemos el valor de ρ. Ahora procederemos a calcular la integral. Sabemos que el volumen es igual a la integral triple de la región S del jacobiano que nos ha dado AB por C por el diferencial de U por el diferencial de B por el diferencial de W. Bien, procederemos a sustituir y tenemos que el volumen será igual a la integral desde 0 hasta ρ, que en este caso ρ es igual a la raíz cúbica de A por el seno de phi por el coseno de teta, de AB por C, que es el jacobiano, y diferencial de U por el diferencial de B por el diferencial de W. De la demostración obtuvimos que es igual a ρ al cuadrado por el seno de phi por el diferencial de ρ por el diferencial de phi por el diferencial de teta. Bien, entonces
Para la región de integración de phi tenemos que phi alcanza un máximo va desde 0 hasta pi, y para teta sabemos que teta va desde 0 hasta 2pi, pero en este caso lo que hemos hecho es calcular a teta desde 0 hasta pi medio y multiplicarlo por 8 porque son 8 octantes, por lo que vamos a calcular esa integral de manera simétrica. Bien, procederemos a realizar la integral. Primero haremos esta parte. Tenemos que, como tenemos ABC rho cuadrado por el seno de phi, sabemos que ABC seno de phi es una constante con respecto a rho, por ende pasa fuera de la integral y nos queda la integral desde 0 hasta esta expresión de rho al cuadrado por el diferencial de phi. Esa es la que tenemos que calcular. Entonces es una integral muy sencilla, pues la integral de rho al cuadrado es igual a rho a la 3 sobre 3, evaluada desde 0 hasta la raíz cúbica de a cuadrado a por seno de phi por coseno de teta. Bien. Sustituyendo esa expresión aquí, evaluando, tenemos que cuando sustituyamos esa expresión, nos será igual a la raíz cúbica de a seno de phi por coseno de teta sobre 3, y cuando sustituyamos por 0, nos va a dar 0. Bien. Entonces, esto es lo que habíamos calculado anteriormente. Tenemos que de acá la raíz cúbica con el cubo, eso se cancela y nos queda a por seno de phi por coseno de teta sobre 3, que lo pusimos aquí. Bien. Continuando, tenemos que, como vamos a integrar con respecto a phi, entonces a, b, c por el seno de phi sobre 3, con ese a, con el coseno de teta vendría siendo constante, por lo que pasaría fuera de la integral y nos queda esta. Simplemente tendríamos que calcular la integral desde 0 hasta pi del seno de phi al cuadrado por el diferencial de phi. Calculando esto, lo primero que sabemos es que el seno de phi al cuadrado es una identidad trigonométrica que nos dice que es igual a 1 menos coseno de 2phi sobre 2. Bien. Entonces, aquí tenemos la integral de una suma que es igual a la suma de sus integrales. Por lo que, como tenemos un medio, lo sacamos fuera de la integral y haremos la integral desde 0 hasta pi del diferencial de phi menos la integral desde 0 hasta pi del coseno de 2phi por el diferencial de phi. Sabemos que esta parte se han quedado igual. Continuando, tenemos la expresión antes calculada y lo que hacemos ahora es lo siguiente. Tenemos que esta expresión la hemos sacado fuera de la integral por ser constante. Nos queda la integral desde 0 hasta pi medio del coseno de teta por un medio de la integral desde 0 hasta pi del diferencial de phi menos la integral desde 0 hasta pi de coseno de 2phi por el diferencial de pi, todo eso por el diferencial de teta. Bien, calculando la integral del diferencial de teta, obtenemos que es igual al diferencial de teta con sus límites de integración, que es desde 0 hasta pi, menos la integral del coseno de 2phi es igual a un medio por el seno de 2phi, evaluada desde 0 hasta pi. Bien, entonces lo que procederemos es evaluar. Acá tenemos que todas esas expresiones se han quedado igual, por lo que aquí evaluando tenemos que un medio de pi menos 0 menos un medio del seno de 2pi menos el seno de 2 por 0 por el diferencial de teta. Bien, resolviendo toda esta expresión que está aquí, obtenemos como resultado un medio de pi. Y ahora tenemos que calcular la integral de
8 por a cuadrado por b por c sobre 3 de la integral desde 0 hasta pi medio del coseno de teta por 1 medio de phi por el diferencial de teta. Bien, eso es lo que habíamos calculado anteriormente. Entonces, tenemos que, como 1 medio de teta es una constante, pasa fuera de la integral y nos queda 8a cuadrado b por c por pi sobre 6, porque sabemos 3 por 2, 6. Y simplemente tenemos que realizar esta integral, que es la integral desde 0 hasta pi medio del coseno de teta por la diferencia de teta, la cual es una integral sencilla. Sabemos que el resultado de esta integral será igual al seno de teta evaluado desde 0 hasta pi medio por su constante. Evaluando tenemos el seno de 90 menos el seno de 0. Sabemos que el seno de 90 es igual a la unidad, por lo que sacando mitad 4, mitad 3, tenemos que el resultado del volumen es igual a 4a cuadrado por b c pi sobre 3. Y de esa manera hemos encontrado el volumen de este problema. Ahora pasaremos a la comprobación. Lo que hicimos fue utilizar el software matemático Wolfram Alpha y introducimos la integral y obtuvimos el resultado igual al que nos dio. Por lo que está correcto. Y de esta manera hemos llegado a la conclusión del tema, donde se comprueba la demostración de la fórmula para resolver integrales triples, llevando esta a coordenadas esféricas, la cual nos facilita resolver este tipo de integrales. Además, se verifica la relación de la fórmula para el cálculo de integrales triples mediante el cambio de variable a coordenadas esféricas, la cual podemos usar para el cálculo de volumen de un cuerpo dado. Ahora pasamos a la frase reflexiva. Tenemos que la calidad significa hacerlo bien aun cuando nadie te esté mirando. Esto fue dicho por Henry Ford. Y esto nos quiere dejar dicho que no importa lo que estemos haciendo, siempre debemos de dar lo mejor de nosotros y hacerlo bien, porque las cosas se hacen bien o mejor no se hacen. Bien, ahora hablaremos de los recursos utilizados para el desarrollo de este video. Hablaremos de los software y la bibliografía. Bien, tenemos que dentro de los software utilizados para el desarrollo de este video, tenemos el software PowerPoint que utilizamos para realizar la presentación, el software Wolfram Alpha que lo utilizamos para comprobar los resultados de los problemas presentados y el software Camtasia Studio que utilizamos para la edición del video. Y dentro de la bibliografía utilizamos el libro de cálculo vectorial de primera edición de Claudio Pita Ruiz de la Universidad Panamericana. Y muchas gracias a todos. De esta manera hemos concluido el video satisfactoriamente. No olvide suscribirse al canal y dar like y darle a la campanita. Nos vemos.